Bienvenido de nuevo al programa. Hoy nos acompaña Robert Barnes, el reconocido abogado litigante, experto en la Constitución de los Estados Unidos, y también muy conocido como un excelente comentarista político. Gracias por venir al programa. Sí, encantado de estar aquí. Quiero hablar contigo un poco sobre la dirección de America First y la economía estadounidense, pero pensé que un buen punto de partida sería, ¿cómo ves el concepto de populismo? Antes era un término aceptable de usar. En su momento, desde Barack Obama hasta Bernie Sanders, se definían a sí mismos como populistas. Hoy en día, se ha convertido casi en un insulto, en algo indeseable. ¿Cómo defines el populismo y su papel creciente en Estados Unidos? Hay un buen libro sobre este tema, La historia global ampliada del populismo y sus rasgos comunes, titulado Fixing the System, de Adrian Kuzminski, que recomiendo. Yo crecí y nací siendo populista, ya sabes. Me crié en el sureste de Tennessee, con raíces apalaches. Mi familia se remonta hasta la fundación en Rhode Island. El populismo está, por así decirlo, en el torrente sanguíneo de la política estadounidense. Solo que tiene distintos grados de reconocimiento en el ámbito académico. Cuando la academia aprecia el populismo, lo celebra, pero la mayoría de las veces lo demoniza. Así que si puede asociarse con Bernie Sanders, Jeremy Corbyn, Barack Obama o Bill Clinton, entonces todo va bien. Cuando en cambio se asocia con la derecha, ya sea con George Wallace, Donald Trump, Ronald Reagan o cualquier otro, de repente se convierte en algo que hay que descartar. El gran politólogo estadounidense que realmente recomiendo a cualquiera que quiera entender la política estadounidense es Kevin Phillips. Su mejor libro es The Emerging Republican Majority, que sirvió como texto de campaña para la campaña de Nixon. Pero aunque parece un libro sobre la campaña del 68, en realidad trata de toda la historia de la política estadounidense y de la fuerza y el poder del populismo. El populismo es la influencia motriz en la política estadounidense y su confianza en el individuo. Diría que es escéptico respecto al poder grande y concentrado, ya sea ese poder en Hollywood, Wall Street, la América corporativa o Washington. No importa dónde esté, existe un escepticismo hacia esa acumulación institucional de poder, y la gente quiere más poder para sí misma. Ya sea la antigua tradición de los colonos en Estados Unidos, intentar tener tu propia granja, alimentarte por ti mismo y poseer la propiedad para ser autosuficiente e independiente, o los grandes aspectos de los sindicatos como la AFL en su fundación, hay una expresión dispersa de populismo, pero ha sido el impulso y la fuerza motriz de la política estadounidense prácticamente desde el inicio de su fundación. Es fácil ver por qué Estados Unidos estaría más inclinado hacia el populismo, dado todo el momento revolucionario, el enfoque en los derechos individuales y la tendencia de la gente a ser muy crítica con las élites políticas, económicas o culturales, cuando acumulan demasiado poder. Así que toda esta idea de que el pueblo se enfrenta a las élites es, supongo, algo más propio del espíritu estadounidense que del europeo. Pero una de las cosas contra suelen revelarse, sin embargo, es el Estado profundo, que de nuevo tiene varios nombres. Lo llaman The Blob, la burocracia permanente. ¿Cómo evalúas esto dentro del marco del movimiento populista que impulsó, o diría que llevó, a Trump al poder también? Sin duda, quiero decir, el Estado profundo. Pienso en Peter Dale Scott a finales de los años 60, intentando describirlo. Tomó la idea del Estado dual, que fue desarrollada por primera vez por un economista y editor a finales del siglo XIX. ¿Cómo pueden existir estos gobiernos administrativos que operan de forma independiente y son inmunes a la presión pública y política? Ya sabes, las series Yes Minister y Yes Prime Minister en el Reino Unido mostró algo de esto a principios de los años 80. Es esa institucionalización y burocratización del poder que es inmune a la presión política y pública.
la democracia con D minúscula. Political and public pressure. Little d democracy. In other words, the deep state looks like the EU's. En otras palabras, el Estado profundo se parece más a la definición de democracia de la UL que a la definición populista estadounidense de democracia. Algunos de nosotros lo calificaríamos de antidemocrático. Pero el Estado profundo estadounidense ha adoptado diferentes formas. Podría decirse que el régimen real británico contra el que los estadounidenses se rebelaron para iniciar la revolución era una especie de Estado profundo, con su corrupción administrativa colonial. Vimos otra versión de ello durante la Guerra Civil, que empezó a emerger. Algunos sugerirían que estuvo detrás de los intentos de asesinato, o al menos fue cómplice de ellos. Ese tipo de estructura se desmoronó en la década de 1870 y no se mantuvo. Un tercer intento surgió durante la Primera Guerra Mundial, pero hubo tal rebelión política contra la Primera Guerra Mundial en Estados Unidos. En la época en que teníamos verdaderos republicanos populistas, como el senador Gerald Nye de Dakota del Norte, que dirigió el Comité de Investigación de la Gran Guerra, trabajando con el general Butler en la idea de que la guerra es un negocio, todo eso. Y luego llega la Segunda Guerra Mundial, que fue el gran éxito del Estado profundo. Utilizaron la Guerra Fría y la era posterior a la Segunda Guerra Mundial para establecer e institucionalizar el poder. Básicamente es un Estado dual. Esas partes administrativas y burocráticas del gobierno que siguen impulsando una agenda concreta, sin importar lo que los funcionarios electos quieran o piensen. Poco a poco, pero con certeza, capturan esas instituciones y mantienen el control de lo que el Comité Selecto de Inteligencia del Senado se suponía que debía gobernar, regular y supervisar. La comunidad de inteligencia creada por el senador Frank Church, quien a su vez fue espiado ilegalmente por la NSA. Parte de su inspiración se remonta a cuando teníamos figuras de tipo populista como Church, de Idaho. Eso ahora se ha invertido, de modo que hoy, quien se sienta en el Comité de Inteligencia del Senado acaba representando a la comunidad de inteligencia en el Congreso, defendiéndola, protegiéndola, otorgándole inmunidad. Incluso cuando se desvían un poco, como hace Feinstein, los espían y se salen con la suya, en relación con Guantánamo. Así que tenemos este Estado profundo institucional que está arraigado, ya sabes, como un pulpo. Tiene tentáculos por todas partes, en partes de los medios de comunicación, en partes del mundo de los think tanks, y ha influido negativamente en el ámbito académico. La gente olvida ese aspecto del discurso de despedida de Eisenhower en 1961, cuando advirtió sobre el complejo militar industrial. También estaba advirtiendo sobre un Estado profundo que podría corromper la ciencia. Y vimos eso claramente con la respuesta al COVID. Así que el Estado profundo es muy poderoso en Estados Unidos, especialmente en la era posterior a la Guerra Fría. Solo se ha enfrentado a una oposición significativa una o dos veces. Durante el Comité Church, a mediados y finales de los años 70, durante la presidencia de Jimmy Carter y de forma esporádica con Trump. Temen a Trump porque no está bajo su control, aunque haya sido inconsistente al oponerse a ellos. El simple hecho de ser cualquier tipo de oponente, cualquier persona dispuesta a cuestionarlos, te convierte en una amenaza existencial. Y el poder del Estado profundo es real, es palpable. Por eso están atacando al congresista Thomas Massie en las próximas elecciones, por ejemplo. Diría que es una de las influencias más perniciosas, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo durante el último medio siglo. ¿Ves entonces el desarrollo de América primero? ¿Cómo podemos conceptualizarlo? Porque en este momento parece significar varias cosas diferentes, a menudo contradictorias al mismo tiempo. Parece haber resurgido con el movimiento populista que intenta contrarrestar a parte de esa élite que se ha atrincherado más allá del control democrático. Pero también parece estar vinculado al reconocimiento
de que si Estados Unidos se ha sobreextendido, preservar el imperio podría empezar a socavar la república. ¿Es esa una definición justa o cómo evaluarías en conjunto el movimiento América Primero? Quiero decir, Estados Unidos se fundó en oposición a la idea de imperio. Mi viejo primo John Quincy Adams dijo, no vamos al extranjero en busca de monstruos que destruir. Desde el final de la Guerra Fría, eso es exactamente lo que hacemos. Intentar encontrar monstruos que destruir, que extraer. Lo que hace único al imperio estadounidense en comparación con los imperios del pasado es que aquellos anteriores en realidad enriquecían a la población trabajadora de sus naciones, o al menos se suponía que lo hacían. Eso formaba parte del acuerdo, no en Estados Unidos. Nuestro imperio ha surgido a costa de la clase trabajadora estadounidense, de su prosperidad, de sus vidas y a menudo de sus libertades, especialmente en la era posterior al 11S, aunque también se remonta a la Guerra Fría. Y esa dirección es precisamente lo que América Primero se organizó para oponerse, para restaurar nuestros principios constitucionales originales. Puedes retroceder y mirar al único congresista que votó en contra de la resolución del Golfo de Tonkin. No por casualidad, es de la misma zona del país de la que yo soy y de la que también es el congresista Thomas Massie, el este de Kentucky. Era un republicano de la vieja escuela que sirvió en la Segunda Guerra Mundial y dijo que todo aquello era un montón de tonterías. Vuelve y escucha las advertencias premonitorias de personas como el senador Taft, que dijo que la OTAN sería un desastre, que la OTAN sería una trampa y que no deberíamos involucrarnos en ella. Ahora mira el conflicto de Ucrania como un ejemplo perfecto de lo que ha sido un desastre la OTAN para los intereses de la gente estadounidense común y corriente, pero también para la República Constitucional estadounidense en la que algunos de nosotros todavía creemos, a pesar de lo que está ocurriendo. Así que está el movimiento America First. A Trump le gusta fingir que lo creó. Trump es un gran vendedor. Esa es su verdadera habilidad. Para serte sincero, ese es más o menos el límite de su conjunto de habilidades a veces. Todo lo que hizo fue leer el ambiente. Podía simplemente escuchar la radio hablada y oír lo que decía la gente, y luego lo repetía. Ahora bien, tiene algunos instintos que se remontan a los años 80, sobre el comercio y el escepticismo respecto a los enredos extranjeros, pero no es el fundamento ni el creador de MAGA. Es la continuación y la extensión de ello. Y todos los esfuerzos por suprimir estas rebeliones populistas, ya sea en el Reino Unido, Francia, Alemania o en otros lugares de Europa, puedes robar unas cuantas elecciones aquí y allá. Las robaron en Rumanía, las robaron en Moldavia. Muchos estadounidenses creen que lo robaron en 2020 aquí en Estados Unidos. Pero solo se puede reprimir durante un tiempo, porque lo que lo impulsa, lo que lo motiva en Estados Unidos, es una larga historia de oposición a enredarse en conflictos extranjeros y a servir los intereses de algún amo globalista extranjero, en lugar de los intereses de la población estadounidense local, ya sea en lo que respecta al trabajo o a nuestras vidas y libertades. También refleja la realidad sobre el terreno. La clase trabajadora en Estados Unidos lleva medio siglo luchando. Están hartos y cansados de ello, y la nueva generación está realmente harta y cansada. Así que, independientemente de que Trump tenga éxito o fracase, MAGA no va a desaparecer, y el populismo solo va a seguir creciendo, no retrocediendo. Entonces, ¿crees que MAGA está más o menos desvinculado de America First? Porque parecía que uno de los mensajes más poderosos de Trump era su crítica a la OTAN. Si hubiera alguna organización que involucrara a Estados Unidos en enredos extranjeros y socavara sus intereses nacionales, sería la OTAN. Quiero decir, durante la Guerra Fría, habría dicho que existía la necesidad de una alianza defensiva contra los soviéticos. Pero hoy en día parece una alianza militar que existe principalmente para hacer frente a las amenazas de seguridad causadas por su propia existencia, al parecer. Así que mi pregunta breve es,
Ves que MAGA se ha separado ahora de America First. ¿Y qué significaría eso? I think MAGA and America First are still very much. Creo que MAGA y America First siguen estando muy unidos. La cuestión es hasta qué punto Trump representa eso, lo refleja, lo expresa y lo manifiesta en políticas reales. Dentro de la administración, esta es mejor que su primer mandato, pero está lejos de ser perfecta. Lo que Trump tiene es, en Scott Bessent, a un tipo que es un protegido de George Soros y representa a Wall Street. Lo eligió para representar a Wall Street. La gente tiende a imaginar, oye, es el presidente electo. No debería ser él quien dicte la política. En realidad, eso probablemente no ha sido cierto en Estados Unidos desde hace aproximadamente un siglo. Puedes escuchar a Barack Obama haciendo declaraciones como esa. También puedes escuchar a George W. Bush. Glenn Beck habló recientemente de esto. Dijo que no importa quién llegue, otra persona será la que dirija el espectáculo. Este era el propio Bush, un individuo bastante arrogante por naturaleza. Y, en cierto modo, todo este imperio sufre del gran pecado del que habla la tradición griega, o los grandes mitos griegos, la hibris. Eso es lo que veo en la OTAN. Eso es lo que veo en el Estado profundo estadounidense. Ya sabes, si miras la definición clínica, orgullo exagerado, desprecio por los demás, un sentido de realidad disminuido. ¿No es eso exactamente lo que estamos viendo a plena vista, ya sea en relación con Ucrania, China, otras partes de Oriente Medio u otras partes del mundo? Estamos viendo una desconexión total de la realidad. Estamos viendo un desprecio absoluto por el otro lado. Y estamos viendo un orgullo ridículo y exagerado. Eso no es realmente MAGA. Hay un aspecto de MAGA que es muy patriótico, pero la gente no debería confundirlo con la actitud de América sí señor. Ese es un pequeño grupo de conservadores de la generación del baby boom que literalmente están desapareciendo políticamente. La clase trabajadora, especialmente los jóvenes de clase trabajadora, no quiere tener nada que ver con esas estúpidas guerras extranjeras. No quieren más enredos extranjeros. La OTAN es la ilustración perfecta de eso. Ucrania, bueno, el hecho de que sigamos dando dinero a Zelensky es simplemente una vergüenza para Estados Unidos. Por eso Trump tiene que hacer grandes esfuerzos para fingir que no lo hace. Dice que se lo da a la OTAN. Es como, bueno, ¿quién financia la OTAN? Compruébalo, seguimos siendo nosotros. Así que todo el asunto es como nuestro sistema de desarrollo económico basado en la IA, todos pagándose dinero unos a otros en círculo. Y tenemos que, entre un 90 y un 95% de nuestro PIB, según un estudio de Harvard, vinculado durante el último año únicamente al crecimiento de la IA. Y cuando profundizas en ese crecimiento de la IA, es algo así como esto. Es como una gran transacción circular. Así que el movimiento MAGA no va a ninguna parte. America First no va a ninguna parte. A Trump le gusta fingir que lo inventó, pero en realidad fue una difamación del New York Times. El New York Times, en 2016, dijo, oh Dios mío, esto es como los años 40, la Segunda Guerra Mundial, el movimiento pacifista America First. Y Trump dijo, America First, oh, eso es genial, voy a usarlo. Y de ahí sacó la idea. Simplemente se lo robó al New York Times como un insulto, pero no lo creó, ni lo inventó, ni lo originó. Ahora dentro de la Casa Blanca están las personas que mejor representan eso. Trump va y viene. Algunos días es America First, otros días quiere satisfacer los poderosos intereses institucionales del país. Y por eso Scott Bessent representa a Wall Street. Rubio representa el tipo de think tanks neoliberales y neoconservadores del Departamento de Estado y, por extensión, al complejo militar industrial y al estado de vigilancia. Así que esos tipos representan esos intereses, no a los votantes de Estados Unidos. Luego están las personas que representan a los votantes estadounidenses y que tienen capital porque su capital es el apoyo popular. El vicepresidente Vance, Tulsi Gabbard, el director de Inteligencia Nacional y Robert Kennedy, secretario de Salud y Servicios Humanos. Y en cierta medida Witkoff representa el lado MAGA de Trump,
mientras que Rubio representa el control institucional de los donantes del Estado profundo sobre Trump. Y a veces la gente empieza a preguntarse si Trump siquiera dirige su propia política exterior. People are starting to wonder whether Trump even runs his own foreign policy. The way he flips on any given day. La forma en que cambia de opinión de un día para otro casi parece como si dejara que otros dictaran el resultado por él. El núcleo de MAGA sigue ahí. El núcleo de América primero sigue ahí. Argentina primero, Ucrania primero, Israel primero, todos los demás países primero, pasando todo su tiempo en el extranjero. Esto no es América primero. Está socavando y saboteando su propia presidencia y solo lo percibe parcialmente, porque las personas que dirigen Washington están completamente desconectadas del resto del país. No hay mejor señal de la decadencia del imperio estadounidense, del poder y la prosperidad de Estados Unidos, que el hecho de que algunas de las comunidades más ricas del mundo sean los suburbios del distrito de corrupción. ¿Sabes? Los suburbios de Washington, D.C. ¿Cómo es posible que estos lugares sean los más ricos? El signo de una sociedad en crecimiento, próspera y productiva es que produce cosas, y la parte más rica del país refleja eso. Nosotros somos justo lo contrario. Es la clase política parasitaria de D.C. la que se enriquece. La cuestión es, ¿hasta qué punto puede Trump ser una figura transformadora que nos devuelva a nuestras raíces constitucionales? ¿O es simplemente una figura de transición que nos aleja del final del imperio y nos devuelve a nuestras raíces populistas? Pero creo que, en cualquier caso, eso es lo que quiere el público estadounidense. Eso es lo que el pueblo estadounidense seguirá exigiendo. Y las debilidades o limitaciones de Trump solo pondrán de manifiesto la necesidad de reformas institucionales como el remedio definitivo. Bueno, en toda esta plataforma con la que Trump hizo campaña, pasar del imperio a la América primero, como ha sugerido, ha cambiado de postura varias veces. Siempre está ese debate de que algunos piensan que simplemente está apaciguando a los halcones, a los globalistas, si se quiere, dentro de su propio equipo, porque Washington, por supuesto, no está completamente de su lado en este asunto, y el Estado profundo sigue muy presente. Otros dicen que ha sido completamente capturado. ¿Te inclinas entonces por una tercera opción, que nunca tuvo realmente el control desde el principio? ¿O cómo lo interpretas? Bueno, por un lado, para desarrollar eso, un buen caso de estudio sería este reciente tira y afloja con los rusos. Como recordarás, fue muy estricto. Iba a ser una cuenta atrás. Los rusos tenían que aceptar un alto el fuego incondicional. De lo contrario, habría consecuencias graves. Y ya sabes, se acabaron los días, decidieron reunirse en Alaska, y él volvió diciendo, bueno, sí, un alto el fuego incondicional no es paz en absoluto. Y tenemos que abordar las causas subyacentes. Luego iba a volver a hablar con los rusos, y ahora de repente está hablando otra vez del alto el fuego. Quiero decir, están bastante confundidos en Moscú. ¿Qué ha pasado? Habíamos hablado, estábamos avanzando y luego él retrocede. ¿Es que no tiene el control? ¿O simplemente está siendo deshonesto con los rusos? ¿Está tratando de apaciguar a los halcones? Es muy confuso entender lo que está ocurriendo allí ahora. Trump solo tiene el control parcial. La gente imagina que si te eligen presidente de los Estados Unidos, tienes el control total. Pero el presidente Kennedy lo pensó y lo asesinaron. Robert Kennedy intentó volver al poder y lo asesinaron. Richard Nixon trató de establecer su propia base de poder, quizá por buenas o malas razones, pero lo sometieron a un proceso de destitución y lo sacaron de la presidencia. Jimmy Carter intentó hacer pequeños desafíos aquí y allá y le secuestraron la presidencia con el acuerdo de rehenes de Irán-Contra, que en realidad comenzó en la última etapa de su propio mandato. Luego, ya sabes, Reagan nunca iba a enfrentarse realmente al establishment del Estado profundo. Estaba muy vinculado a ellos. Poppy Bush, George W. Bush lo mismo. Bill Clinton, Obama lo mismo, Biden lo mismo. Así que ninguno de ellos ha desafiado o cuestionado realmente de manera significativa esa base de poder.
Era como solía describir Putin a los presidentes estadounidenses. Decía, creo que todos quieren llegar y cambiar las cosas, pero entonces aparecen los hombres de los trajes grises y son ellos quienes mandan. Así que Putin siempre ha tenido una comprensión mucho más clara de la política presidencial estadounidense que casi cualquier otro líder extranjero, en mi opinión. Creo que por eso ha sido amable, generoso y muy diplomático durante todas las rabietas de Trump en los últimos 6 meses. Él entiende cuáles son las presiones y entiende lo limitado que Trump realmente es, al menos en su propia autopercepción. Quiero decir, toma a alguien como Eisenhower. Aquí tenemos a un tipo que, ¿por qué esperó hasta su discurso de despedida para hablar de lo que se estaba convirtiendo en una amenaza seria y sistemática para el futuro de la libertad constitucional? Pensó que era lo bastante grave como para dedicarle todo su discurso de despedida, pero no tuvo el valor de enfrentarse a ello durante su ascenso al poder en los años 50. Y luego mira a Trump, cada vez que se ha desviado un poco de esa línea, cuando dijo, oye, llevémonos bien. ¿No estaría Estados Unidos mejor si nos lleváramos bien con Rusia, si nos lleváramos bien con Putin? Dijo en 2015, eso fue lo que puso en marcha la investigación del Russiagate a partir de ese momento. Luego le asignan a Mueller y tratan de acusar e investigar a todos sus amigos o familiares. Después de eso pasa al tema de Ucrania. Dice algo como, quizá deberíamos esperar antes de enviar más armas a Ucrania, solo para asegurarnos de que no haya corrupción. Lo destituyen en menos de 2 semanas. Luego intenta impugnar ciertos aspectos de las elecciones de 2020. ¿Qué hacen? Lo destituyen de nuevo. Y después de eso lo acusan no 1 ni 2 ni 3, sino 4 veces distintas. Intentan arruinarlo no 1 ni 2, sino 3 veces con demandas completamente falsas. Y tratan de asesinarlo no 1, sino 2 veces. And they tried to murder him, not once, but twice. And the second guy had connections to Ukraine all over the place. Y el segundo tipo tenía conexiones con Ucrania por todas partes, algo que han intentado suprimir a toda costa. Así que si eres Trump, el mensaje que has recibido es que en el momento en que te desvíes, aunque sea un poco, los problemas te llegarán de la forma más personal posible. Y por eso, en la medida en que puede dar ese paso, se siente limitado. Y en la medida en que Rubio responde con fuerza, o Glenn Deason responde con fuerza, o Ratcliffe en la CIA, que solo está reciclando cosas sobre Ucrania, él simplemente les transmite lo que dicen Ucrania y los británicos. Por eso nuestra inteligencia sobre Ucrania es pésima internamente. El Departamento de Ucrania del Departamento de Estado es básicamente el mismo personal que cuando Victoria Nuland estaba allí. Por eso incluso tenemos a alguien como el vicepresidente Vance, que quiere que salgamos de este conflicto y cuyas inclinaciones son mucho más afines a la idea de América primero, siendo alimentado con información y datos falsos por nuestro propio Departamento de Estado, nuestra propia CIA y nuestro propio Pentágono. La gente del Pentágono está constantemente proporcionando información falsa y manipulada. Por eso tienes a ese lunático hablando de cómo podríamos simplemente invadir Kaliningrado, sin problema. Es como si hubiéramos vuelto a los años 50, cuando había tipos como Curtis Bombs Away LeMay, que no podía esperar para lanzar una bomba nuclear sobre el siguiente país. Ya sabes, todos esos generales, después de ganar la Segunda Guerra Mundial, decían, tenemos armas nucleares, nadie más las tiene. Vamos a bombardear a la Unión Soviética. Vamos a lanzar armas nucleares contra China. Podemos dominar el mundo. Has leído sus cosas internas. Dr. Strangelove no era realmente una película de ficción, era un documental. Y ahora tienes a algunos de esos lunáticos de nuevo en el poder, en la cúpula del Pentágono. Hexet no es capaz de imponerles disciplina de manera significativa. Alguien como McGregor podría haberlo hecho, y creo que fue un error de la administración Trump no reincorporarlo. Pero el lobby israelí ha utilizado su poder desproporcionado en el Partido Republicano, en particular Miriam Adelson y otros, para bloquear a personas como McGregor y apartar a otros reformistas del Departamento de Estado y del Departamento de Defensa. Así que, en mi opinión,
Trump fue un presidente elegido para poner fin a todo esto. Pero él no siente que tenga la soltura del poder para hacerlo. Por eso siempre intenta conseguir el apoyo de todos, o al menos enfrentarse a la menor resistencia posible. Estaba intentando cerrar un acuerdo con Putin que ellos pudieran aceptar. El problema es que no pueden aceptarlo, porque Rusia es algo existencial para el grupo globalista. Perder Ucrania es un desastre humillante para la visión globalista del mundo, y no pueden aceptarlo. Dentro de 10 años, seguirán fingiendo que están ganando. Quiero decir, será como esa escena de los caballeros de la mesa cuadrada y sus locos seguidores de Monty Python. El caballero ha perdido las 4 extremidades, ambos brazos y ambas piernas, y aún dice, oh, solo es un pequeño rasguño, solo un pequeño rasguño. Cada vez que oigo Ucrania, oigo mucha propaganda, en realidad, basura propaganda. Esa es mi opinión. Creo que Trump todavía tiene buenos instintos. La gente se burla de él diciendo que quiere un premio Nobel de la Paz y todo eso, pero sigo prefiriendo que mis presidentes busquen la paz y quieran ser conocidos por la paz en lugar de por la guerra. Creo que ese instinto está ahí, es real, y que seguirá intentando encontrar formas de expresarlo. Pero se siente muy limitado por el complejo militar industrial, el Estado profundo y el control de los donantes en la política estadounidense. Por eso se ve ese vaivén constante, de un lado a otro. Es interesante que hayas llamado Dr. Strangelove un documental, porque en realidad se basaba en la Rand Corporation, que es el grupo de expertos de la comunidad de inteligencia, solo para resumir el pensamiento delirante que se desarrollaba allí. Así que sí, creo que estás en lo cierto. Pero parece que el impulso hacia Rusia está tomando ahora un camino muy oscuro, porque, como sugeriste, los rusos reconocen que Trump tiene sus limitaciones. En muchos ámbitos puede ser muy débil bajo presión. Pero por otro lado, nunca habrá otro Trump. Quiero decir, de Washington no va a salir nadie que quiera llevarse bien con Rusia, que quiera ver si se pueden deshacer los últimos 100 años de malas relaciones. Pero debido a esto, parecen estar dispuestos, o querer, evitar cualquier escalada, hasta el punto de dejar que su capacidad de disuasión se debilite cada vez más. Y ahora, por supuesto, Trump ha salido con todo, con las sanciones a las compañías petroleras rusas, pero también hablando de ataques de largo alcance en Rusia, que probablemente serán gestionados por operadores occidentales, disparando armas occidentales con sistemas de puntería occidentales. Así que, de nuevo, esto es una guerra directa. Y dentro de Rusia ahora, los esfuerzos de Putin por acercarse a Trump están teniendo un alto coste, porque hay mucha presión para restablecer la disuasión. Y esperaría que en los próximos días y semanas veamos un lenguaje mucho más agresivo procedente de Moscú, algo como esto es definitivo. Van a trazar una línea roja clara. Y de nuevo, si la OTAN quiere llevar la guerra a Rusia, entonces Rusia tendrá que responder. Se avecinan tiempos peligrosos, pero el estado profundo que existe en Estados Unidos, ¿hasta dónde está dispuesto a llegar con esto? Porque una vez más, parece que, al menos desde mi punto de vista, necesitamos ese signo-mogwilling. Creo que, si dependiera del Estado profundo, realmente creen que pueden ganar una guerra nuclear limitada. Y hemos visto a académicos, expertos y grupos de reflexión plantear estas ideas en los últimos 5 años. Así de locos están. En mi opinión, Trump nunca iba a lanzar misiles Tomahawk. Sigo pensando que nunca lo hará. Sé que hay mucho escepticismo por ahí debido a su retórica y su lenguaje, pero si observas lo que Trump intenta evitar principalmente, es que el Senado lo obligue a imponer sanciones del 500% a todo el mundo relacionadas con el petróleo ruso, lo que hundiría la economía estadounidense y dispararía los precios por las nubes. No es porque le importe Rusia en un sentido u otro, es porque entiende el efecto interno.
Su principal ventaja para controlar los precios, aunque siguen siendo demasiado altos, han sido los costes energéticos. Pierde eso en el momento en que se imponen sanciones reales contra Rusia. La otra cuestión es que Trump tiene la costumbre de decir algo muy grande. Recomiendo a la gente que siga el Departamento de Estado, la Casa Blanca y el Departamento del Tesoro, esas pequeñas publicaciones de órdenes ejecutivas o certificaciones, y que observe cómo crean enormes lagunas legales. Ya sabes, como en el caso de la India, una de las personas clave implicadas en el refinado indio tiene vínculos estrechos con la familia Trump. No hay manera de que a ese tipo le caiga un golpe. Así que, por ejemplo, en Alemania se han dado cuenta de que todavía tienen intereses de propiedad residuales vinculados a las mismas empresas rusas que fueron sancionadas. Así que andan por ahí pidiendo exenciones. Fíjate en Trump. Incluso hizo esto con la India. Anunciaba sanciones del 50%, luego mirabas los aranceles y en realidad había eximido como el 80% de los productos. Tiene la costumbre de hacer algo muy grande en el plano retórico y luego diluirlo por completo en términos de impacto político para evitar represalias. Creo que realmente no quiere... Bueno, creo que un mensaje que Putin le ha transmitido con mucha claridad es que sería una auténtica línea roja si se usaran Tomahawks, o algo comparable a los Tomahawks. Trump ha recibido ese mensaje. Ahora bien, eso no significa que el Pentágono no ande por ahí diciéndole a la gente, oye, estamos dando a Ucrania los medios para realizar bombardeos a largo plazo con apoyo logístico e inteligencia, y vinculando eso con el Wall Street Journal. Simplemente se adelantaron un poco. Trump no tiene ningún interés en que eso ocurra, por eso lo negó públicamente. Creo que verás a Trump echar eso atrás. Intentará evitarlo. A menudo sea a lo grande, y luego hace algo como lo de Siria. Oh sí, vamos a hacer algo, en su primer mandato, y luego bombardeamos un aeropuerto vacío después de avisarles con 9 horas de antelación. Exacto. Trump tiene una costumbre, por ejemplo, mira Irán. Ya sabes, sí, participa en los ataques, apoya el esfuerzo israelí. Pero ¿qué hace realmente Estados Unidos? Quizá golpeemos algo allí, quizás solo demos en el costado de una montaña, quién sabe. Así que yo me centraría más en lo que realmente hace que en su retórica y su lenguaje. Creo que Putin ha jugado eso con mucha inteligencia, aunque políticamente le haya supuesto muchas críticas en Rusia. Pero ignora la retórica de Trump. Fíjate en lo que hace. En mi opinión, lo que hará será intentar minimizar cualquier cosa que pueda escalar hacia Rusia, mientras trata de equilibrar las dinámicas de poder dentro de Estados Unidos. En su mayoría no tiene que negociar ni con Zelensky ni con Putin. En su mayoría, está negociando con el Estado profundo estadounidense y con el complejo militar industrial. ¿Qué le permitirán hacer y qué no? Esa es la situación política. Está dando al vicepresidente Vance un curso intensivo sobre el alcance y la magnitud del problema en Estados Unidos, algo que Vance ha experimentado personalmente, ya que le proporcionaron información falsa. Por ejemplo, Trump recibió información falsa sobre Israel, algo de lo que Witkoff ha hablado públicamente, afirmando que la CIA, el Mossad, el Departamento de Estado y Marco Rubio le mintieron sobre lo que Hamás haría o no haría. Están haciendo exactamente lo mismo ahora con respecto a Rusia, y algo similar en distintos contextos sobre China. Así que ahora ves que probablemente se va a cerrar un acuerdo con China, porque China tiene el monopolio del refinado de tierras raras que no vamos a poder sustituir en mucho tiempo. Así que Trump se retirará de su objetivo principal, que era remodelar la relación entre Estados Unidos y China y reindustrializar América. Lamentablemente, eso probablemente retrocederá por esta razón. Pero está empezando a ver y reconocer el alcance y la magnitud de la desinformación y la malinformación que provienen de nuestro propio Departamento de Estado, la CIA y el Pentágono, porque el Estado profundo sigue controlando las fuentes de información. Y así es como mantienen el control sobre personas como Trump. La otra forma es a través del control de los donantes.
de los grupos de expertos y de la prensa. En Estados Unidos solo se ve una narrativa. Si te esfuerzas por averiguar cómo le ha ido a la economía rusa en los últimos 5 años, ya sea con IA, búsquedas en Google o lo que sea, obtendrás información falsa de cientos de fuentes. Resulta abrumador. Sin embargo, si acudes al Banco Mundial, nada menos, te dirán que en realidad la economía rusa ha estado funcionando bastante bien. Sorprendentemente, esa información no se le estaba proporcionando ni al vicepresidente ni al presidente de Estados Unidos. Así que ahí estamos. Ellos monopolizan la información. Tienen control sobre los donantes, los think tanks y el ámbito académico, lo que sigue distorsionando la política exterior estadounidense. Mientras Trump intenta, de forma esporádica y errática, hacer cumplir la voluntad de los votantes para sacarnos de estas guerras insensatas. Al intentar sacar a Estados Unidos de las guerras insensatas, esto fue de hecho parte de la campaña de Trump. Poner fin a las guerras eternas, hacer las paces con Rusia, reducir la deuda. Pero mientras tanto, me pregunto hasta qué punto existe el riesgo de que toda su presidencia se desmorone ahora, porque perdió a algunos aliados por el tema de la deuda. Perdió a Musk por las guerras en el extranjero. Perdió a personas como Tucker Carlson. Pero en general, parecía que se estaban acumulando demasiados problemas, desde Gaza hasta Irán. Lo de Siria no dio buena imagen. El hecho de, ya sabes, estrechar la mano y elogiar al líder del ISIS no fue precisamente una buena jugada. Pero además, claro, ahora se suma el cambio de pasar de criticar a Zelensky a abrazarlo. Todas estas cosas parecen ir acumulándose. Y luego, por supuesto, el gran final parecía que iba a ser el asunto Epstein, del que no conseguía salir del ciclo mediático. Parecía que las cosas podían desmoronarse, pero ahora los medios parecen estar dejando de lado a Epstein. ¿Crees que toda la presidencia podría aún desmoronarse o piensas que se está estabilizando? Bueno, es como si la presidencia de Trump fuera uno de sus programas de telerrealidad. Hay que mantener el drama en marcha. Así que sintoniza la próxima semana. Quizá guerra nuclear, quizá no. Quiero decir, por desgracia es ese tipo de drama. Creo que seguiremos viéndolo durante el resto del próximo año. Si Trump no cambia de rumbo en algunos de estos compromisos de política exterior, si no nos saca de Ucrania, si vuelve a escalar, si Gaza se reaviva, si Irán vuelve a intervenir, si se ve arrastrado a un conflicto tipo Venezuela, quizá con Colombia o en otro lugar, entonces lo que ocurrirá es que se le percibirá como alguien que ignora los problemas internos. Los costes descontrolados de la sanidad, los costes descontrolados en general de los bienes esenciales. Estamos teniendo problemas de crédito en el sistema financiero. Toda la economía inmobiliaria está completamente paralizada aquí en Estados Unidos. Los precios de la vivienda son demasiado altos para que la mayoría de la gente pueda permitírselos. Así que hay una brecha mayor entre compradores y vendedores que en cualquier otro momento de la historia estadounidense. Los tipos de interés siguen siendo obstinadamente altos. La inflación en los bienes esenciales cotidianos no está bajando lo suficiente como para satisfacer a su base electoral. Según la encuesta de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan, la gente está más preocupada por el desempleo en los próximos 6 meses que en cualquier otro momento fuera de la crisis financiera global de 2008. Así que parece que nos estamos acercando a una recesión. ¿Y qué pasa si la burbuja realmente es una burbuja? ¿Y qué pasa si estalla? ¿Y qué pasa si estalla en medio de todo esto, mientras tienes un sistema de eurodólares que lucha solo por mantener el motor en marcha, como estamos viendo en los mercados de liquidez financiera global y en los mercados de repos aquí en Estados Unidos? Si sumas y agregas todo eso, él corre un riesgo enorme, enorme. Tiene esas líneas rojas fracturadas que si las cruza, persistent editor y small.
he would fracture the entire MAGA base. He'll get badly defeated in the 2026 midterm. Sufrirá una dura derrota en las elecciones de mitad de mandato de 2026, incluso si logran redibujar los distritos, incluso si ganan en el Tribunal Supremo la restauración de partes de la ley de derecho al voto de una forma que les permita añadir de 12 a 15 escaños republicanos. Si pierde la Cámara de Representantes, la última parte de su mandato estará prácticamente muerta. No podrá sacar adelante ninguna medida legislativa. Todo el mundo será sometido a juicios políticos o investigaciones durante 2 años, y él quedará muy limitado. Así que en realidad solo tiene alrededor de 1 año de margen para hacer algo y lograr resultados. Por eso los de la base MAGA alentaban el acercamiento con Rusia en agosto mientras el Senado estaba ausente, porque cuando el Senado regresa, siempre causa problemas. Back in, the Senate always causes trouble. They want to put those 500% sanctions, sink the economy. Quieren imponer esas sanciones del 500%, hundir la economía y distraernos para siempre porque son unos halcones de guerra y partidarios del complejo militar industrial. Y eso es justo a lo que siempre vuelven. Pero ya lo estás viendo. Hay un retador populista muy fuerte y muy bueno, Paul Dance, que se presenta contra Lindsey Graham en Carolina del Sur. También hay un montón de retadores populistas contra el senador de Luisiana, que estaba bloqueando a Robert Kennedy en varios temas relacionados con MAGA. Así que todas esas cosas a las que él necesita volver, hacia las que debe girar y enfocar su atención, solo pueden suceder si resuelve esas disputas globales y no se involucra o enreda más. Pero si sigue enredado en ellas, sigue distraído, y esos problemas continúan fermentando o incluso le estallan, entonces sí, MAGA sufrirá un revés temporal. Y su mandat será una especie de una especie de dealer, y no por tu desperdiciador. Pero yo lo vería entonces solo como algo transitorio. Es una transición hacia lo que viene, que es transformador. El populismo tendrá su momento y hará oír su voz en Washington, tarde o temprano, de un modo u otro. La única pregunta es si necesita tomar una forma más radical y dramática o si podemos seguir haciéndolo a través de los procesos democráticos y los partidos institucionales que tenemos actualmente. Porque si no lo hacen, basta con preguntar a los Tories y al Partido Laborista en el Reino Unido cómo les ha ido ignorando el populismo. Son 2 partidos que dominaron la política británica durante un siglo y que quizá no existan de forma significativa dentro de 5 años. Lo mismo ocurrirá con ambos partidos aquí, en Estados Unidos, si siguen ignorando la voluntad del pueblo. Mi última pregunta es sobre el aspecto legal. ¿Cómo le va a Trump ahora en cuanto a mantenerse dentro de la legalidad en temas como los aranceles? El derecho no es realmente mi campo, pero ¿hasta qué punto puede hacer todo esto por su cuenta y seguir manteniéndolo dentro de la ley? Si se hubiera mantenido dentro de los límites de lo que el Congreso autorizó, es decir, constitucionalmente, el Congreso tiene el poder de imponer aranceles, pero el Tribunal Supremo ha dicho que puede delegar el método, la cantidad y a quién se aplican los aranceles al presidente bajo ciertas circunstancias. Esas circunstancias requieren una emergencia económica nacional. Trump identificó esa emergencia como el importante déficit comercial y la desindustrialización del país. No estamos decayendo a la escala ni a la velocidad de Alemania en este momento, pero llevamos medio siglo de declive en la producción y el dominio industrial. Y eso ha devastado el medio oeste industrial de Estados Unidos, algo así como las regiones centrales del Reino Unido y otros lugares similares, las Midlands. Muy parecido aquí en Estados Unidos, tanto que en realidad lo llamamos el cinturón del óxido en lugar del medio oeste. Y esas regiones a las que fue elegido para salvar, rescatar y restaurar mediante la política arancelaria, recuperando el antiguo plan estadounidense de Alexander Hamilton y otros para reconstruir la fuerza industrial, eran esenciales. El problema es que se entusiasmó tanto con la herramienta que decidió usarla día sí y día también. Oh, Canadá me ofendió con un anuncio. 10% de aranceles para vosotros.
Bolsonaro tiene problemas en Brasil por su pelea con Lula. 50% de aranceles para vosotros. Es decir, por todas partes. Tariffs on you. You know, I mean, just all over the place. That has undermined the credibility. Eso ha socavado su credibilidad. Aunque eso no es lo que está legalmente ante el Tribunal Supremo, los aranceles adicionales no están ante el tribunal, los aranceles originales sí lo están, pero está influyendo en el debate. La vista oral se celebrará el 1 de noviembre. Por eso dije a la gente que Trump haría un acuerdo con China. No puede estar en una guerra arancelaria con China cuando tenga lugar esa vista oral el 1 de noviembre. Así que esos aranceles del 100% fueron un farol total. No había manera de que lo hiciera, sabiendo que la gran batalla está ahí. Los mercados de apuestas y predicciones dicen que hay aproximadamente un 60% de probabilidades de que pierda ante el Tribunal Supremo. Para que la gente se haga una idea del desastre político que eso supondría, Trump tendría que devolver todos los aranceles. Así que eso crearía un enorme problema presupuestario porque ha estado utilizando los ingresos de los aranceles para encubrir, para disimular algunos de los problemas que tenemos. En mi opinión, si se hubiera mantenido fiel a la agenda original de política industrial, habría tenido suficiente margen legal dentro del marco legislativo y de los fundamentos constitucionales para conseguir que el Tribunal Supremo lo respaldara, especialmente el libertario Gorsuch. Los constitucionalistas tradicionales Alito y Thomas, y la combinación más institucionalista de Barrett, Roberts y Kavanaugh. Ahora corre un riesgo real de perder la capacidad de aplicar los aranceles porque decidió tratarlos como sanciones. Se contagió de la enfermedad de la UE, contrajo ese virus politizado en su sistema y puede que haya dañado el eje central de su política económica, por desgracia. Mi atracción inicial hacia Trump, o bueno, la razón por la que era optimista, muy optimista al principio, fue que parecía inclinarse un poco hacia toda la idea de la economía hamiltoniana. Es decir, soy un gran nacionalista económico. Así que cuando oigo hablar de Alexander Hamilton y Friedrich List, veo en ellos el principal instrumento para que Estados Unidos recupere su poder económico. Y también has vinculado esto con poner fin a todas las guerras, hacer las paces con Rusia, acabar con la sobreextensión imperial. Creo que es una gran combinación. Mi pesimismo aparece cuando veo a Trump usar los aranceles para amenazar a España con el fin de que aumente su presupuesto militar. Ahí es cuando pienso que se desvió un poco del camino. Eso no es algo que haya leído nunca en la obra de Alexander Hamilton. Pero, ya sabes, no, es muy extraño de ver. Pero como dije, la cuestión principal es si realmente tiene el control o no. En fin, muchísimas gracias. Ha sido un gran honor tenerte en el programa. Espero que puedas volver en otra ocasión. Y bueno, déjame terminar preguntándote dónde puede encontrarte la gente. Claro. Así que para todo lo relacionado con geopolítica, derecho y otros temas políticos, puedes encontrarlo en dos sitios diferentes. Uno es vivabarneslaw.locals.com. Es el mismo lugar donde puedes encontrar theduran.locals.com. Ellos también hacen un gran trabajo, por supuesto. Y luego está sportspicks.com para mercados de predicción, mercados políticos y mercados electorales. Hemos tenido mucho éxito hasta ahora en las elecciones de este año, y ahora puedes comerciar con geopolítica como cualquier persona corriente. Ya no tienes que ser un experto de Wall Street para conseguir esas oportunidades. Así que esos son sportspicks.locals.com y vivabarneslaw.locals.com, los mejores lugares para obtener todo el análisis y la información que compartimos con la gente. Gracias, un gran placer. Gracias.